Capítulo 7. Los tres supremos. Habiéndose considerado en general el desenvolvimiento de las tres primeras emanaciones divinas, nos encontramos en situación de obtener ya una percepción más profunda de su naturaleza y significación, porque no es permitido estudiarlos en sus relaciones unos con otros. Esta es la única manera de estudiar los Sepirot, porque un Sepir aislado carece de todo significado, en razón de que el árbol de la vida es esencialmente un esquema de relaciones, potencias y reflejos. Los libros rabínicos aplican muchos nombres curiosos a los Sepirot, y nos es dable aprender muchas cosas de ellos, dado que cada palabra de esos libros tiene un significado importante, y no se emplea ninguna a la ligera, ni por consideraciones literarias o poéticas simplemente, pues todas constituyen términos precisos y científicos. El significado de la palabra Keter, como ya lo hemos visto, es corona, Choma significa sabiduría, y Biná, entendimiento. Pero pendiente entre estos dos últimos Sepirot existe un tercero misterioso, que jamás está presentado en el árbol de la vida. Es el invisible Sepira, Da'at, conocimiento, del cual dice se es formado de la conjunción de Choma y Biná, estando situado a través del abismo. Crowley nos dice que Da'at está situado en dimensión distinta de los demás Sepirot y que constituye un vértice de la pirámide, de la cual Keter, Choma y Biná son los tres ángulos básicos. Para nosotros, Da'at representa la idea de la realización y de la conciencia. Dilucidaremos, ahora, los tres supremos de acuerdo con el método de la cábala mística, consistente en llevar a la mente con todas las correspondencias asignadas a los mismos, dejando que la contemplación haga el resto. Se observará que estos tres y el misterioso cuarto contienen el simbolismo relativo a la cabeza, la que, en el ser humano arquetípico, representa el nivel de conciencia más elevado. Cuando buscamos en la literatura rabínica cuáles otros nombres pueden serle aplicados, encontramos más y más simbolismos relacionados con la cabeza y Keter, y, aunque no se refieran a los otros dos supremos, le pueden ser aplicados igualmente, porque no son más que aspectos de Keter en un plano inferior. Los rabis llaman a Keter, entre otras maneras que no necesitamos considerar por el momento, Ari Campin, el rostro inmenso, la cabeza blanca, la cabeza que no es. El simbolismo mágico de Keter, según Crowley, es un antiguo rey con barba, visto de perfil. MacGregor, a este respecto, dice, el simbolismo del rostro inmenso es el de un perfil, de manera que solo puede verse uno de sus lados. O, según dice la cábala, en el todo es lado derecho. El lado izquierdo, que está hacia lo inmanifestado, es para nosotros como el lado oscuro de la luna. Pero Keter es, ante todo, la corona. Bien, la corona no es la cabeza, sino que está sobre la cabeza. Por tanto, Keter no puede ser la conciencia, sino la materia prima de la conciencia, considerada microcósmicamente, y la materia prima de la existencia, considerada macrocósmicamente. Porque el árbol de la vida puede ser considerado de estas dos maneras, como el universo y como el alma del ser humano, ya que estos dos aspectos se iluminan mutuamente. En las palabras de la tabla de Esmeralda de Hermes, se dice, como arriba es abajo. Keter se diferencia de Choma y Biná antes de alcanzar la existencia fenomenal, y a estos los cabalistas los llaman Abba, el Padre Supremo, y Ama, la Madre Suprema. A Biná se lo llama también el Gran Mar y Sabbatai, la esfera de Saturno. Conforme continuemos en nuestro estudio veremos que a los Sepirot se los denomina sucesivamente como las esferas de los planetas, pero Biná es la primera de las emanaciones a la que se le asigna tal cosa. Keter es el primer remolino y Choma es la esfera del zodiaco. Ahora bien, Saturno es el padre de los dioses. Es el mayor de los viejos dioses que fueron los predecesores de aquellos del Olimpo sobre los que gobernaba Júpiter. En los títulos secretos atribuidos a las láminas del tarot, el sendero de Saturno se denomina, según Crowley, el grande de la noche de los tiempos. Tenemos, pues, a Keter, diferenciándose como una potencia activa, masculina, Choma, y una potencia pasiva, femenina, Biná. Estos están colocados a la cabeza de las dos columnas laterales formadas por el alineamiento vertical de los Sepirot, espaciados en el árbol de la vida. De estas dos columnas, la de la izquierda, que se encuentra bajo Biná, se llama severidad, mientras que la de la derecha, bajo Choma, se denomina misericordia. Y la del medio, bajo Keter, se denomina suavidad, diciéndose que es la columna del equilibrio. Las dos columnas laterales son las que se encuentran a la entrada del templo del rey Salomón y están representadas en todas las logias de los misterios, siendo el candidato mismo, cuando se encuentra entre ellas, el pilar del medio, el equilibrio. Aquí nos encontramos con las ideas expresadas por la señora Blavatsky de que no puede haber manifestación sino, hay diferenciación entre pares de opuestos. Keter se diferencia en dos aspectos como Choma y Biná, y entonces la manifestación entra en la existencia. Ahora bien, en este triángulo supremo, la cabeza que no es, el padre y la madre, tenemos la concepción radical de nuestra cosmogonía, a la que tendremos que volver una y otra vez, bajo innumerables aspectos, y cada vez iremos recibiendo nueva iluminación. Estos primeros capítulos no tratan de agotar los diversos puntos tocados, por razones ya expuestas, porque los estudiantes que no están familiarizados con el asunto, y son poquísimos los que lo están, no tienen los elementos mentales necesarios o el acopio de hechos suficientes como para que les permita apreciar el significado de un estudio más detallado. En estos momentos nos estamos ocupando, precisamente, de juntar esos elementos, y, a su debido tiempo, trataremos de arreglarlos y disponer en un templo viviente, estudiándolos en detalle.
Binah, la madre superior, en contradistinción con Malkut, la madre inferior, la novia del Microposopos, la Isis de la naturaleza, el 10º Sepira, tiene dos aspectos, los cuales se distinguen como Ama, la madre obscura, estéril, y Aima, la madre resplandeciente y fértil. Ya hemos visto que también se la llama el Gran Mar, que no solo significa amargura, sino que es la raíz de Marya o María. Y aquí nos encontramos otra vez con la idea de la madre, como la primera virgen, y luego con el niño concebido por obra del Espíritu Santo. Mediante la asociación de Binah con el mar se nos recuerda que la vida tuvo sus principios primordiales en las aguas, pues de ella surgió Venus, la mujer arquetípica. La asociación con Saturno nos sugiere la idea de la edad primordial, antes de los dioses que hicieron que los dioses bebieran hasta hartarse. Y sugiere las rocas más antiguas. Dentro de la sombría quietud de la cañada, estaba sentado el canoso Saturno, inmóvil como una piedra. Max Handel habla de los señores de la forma entre las fases más tempranas de la evolución. Y una obra inspiradísima que tenemos en nuestro poder, de Cosmic Doctrine, la doctrina cósmica, habla de los señores de la forma como de las leyes de la geología. Considerando nuevamente el simbolismo de las dos columnas laterales del árbol de la vida, vemos a Choma y Binah como fuerza y forma, las dos unidades de toda manifestación. No nos sería de gran provecho penetrar más profundamente en las infinitas ramificaciones de este simbolismo en estos momentos, porque nos llevaría mucho más allá de los 3 Sepirot que estamos estudiando. Procederemos a una consideración ulterior del misterioso Da'at que aparece en el árbol, al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie, y que tampoco tiene ningún símbolo mundano, planeta o elemento, como tienen todos los demás puntos o centros del árbol. Da'at se produce por la conjunción de Choma y Binah, como ya se ha explicado. El Padre Supremo, Abba, se une a la Madre Suprema, Ama, y el resultado es Da'at. Ahora bien, los cabalistas dan a Da'at algunos nombres curiosos, como veremos. En el versículo 38 del Book Concealed, el libro oculto, de la traducción inglesa de Mathers, tomada a su vez de la traducción latina de Nour von Rosenroth, se dice, porque el padre y la madre están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, 9 Sepira, pero, oculto por el misterio de Da'at, o conocimiento. Y en el versículo 40 leemos con respecto a Da'at, el hombre, que diga, yo soy el Señor, descenderá. Yod, la 10ª letra del alfabeto hebreo, es el fundamento del conocimiento del Padre, pero todas las cosas se llaman Yodo, esto es, que todas las cosas se aplican a Yod, a quien concierne todo este discurso. Todas las cosas se unen en la lengua que está oculta en la madre. En otras palabras, gracias a Da'at, o conocimiento mediante el cual la sabiduría se une al entendimiento, y el sendero de la belleza, Tiparet, el 6º Sepira, con su novia la reina, Malkut, el 10º Sepira, y esta es la idea oculta o alma que compenetra toda la emanación. Y, como se sabe, este sendero oculto, por lo que procede de sí mismo, resulta que Da'at es en sí el sendero de la belleza, pero también es el sendero interior, al que se refería Moisés, y ese sendero está oculto dentro de la madre y es el medio de su conjunción. Si observamos que Yod es idéntico al Lingen del sistema hindú, y que Keter, Da'at y el sendero de la belleza, Tiparet y el 6º Sepira, se encuentran en la misma línea del pilar del centro del árbol, que equivale a la espina dorsal del ser humano, el microcosmos, y que Kundalini se encuentra enroscado en Yesod, también en el pilar del medio. Veremos que aquí se encuentra una clave para los que tengan el equipo necesario para utilizarla. En el libro Greater Holy Assembly, la Santa Asamblea Mayor, versículo 566, de la traducción de Mathers, puede leerse con referencia a la cabeza del Macroposopos, cuyo cuerpo entero se considera un jeroglífico del cosmos. De la tercera cavidad surgen 1000 veces 1000 cónclaves y asambleas, en las que está contenido y mora Da'at, el conocimiento. Y el lugar hueco de esta cavidad está entre las otras dos cavidades, y todos estos cónclaves se llenan por ambos lados. Esto es lo que está escrito en los proverbios, y en el conocimiento, Da'at, serán llenados los cónclaves. Y esos 3 se expanden sobre todo el cuerpo, sobre este lado y aquel lado, y con ellos se une todo el cuerpo y el cuerpo está contenido por ellos por todos lados, y a través de todo el cuerpo se expanden y difunden. Si recordamos que Da'at está situado en el punto en que el abismo corta el pilar del medio, y que sobre el pilar del medio está el sendero de la flecha, o sea el camino que sigue la conciencia cuando el psíquico se eleva por los planos, y que aquí también está Kundalini, vemos que en Da'at se encuentra el secreto, tanto de la generación como de la regeneración, la clave de la manifestación de todas las cosas mediante su diferenciación en pares de opuestos y su unión en un tercero. Así es como el árbol va descubriendo sus secretos a los cabalistas. El segundo triángulo en el árbol de la vida está formado por los Sepirot Chesed, Yes, Geburah y Tifaret. Chesed se forma por el derrame o desbordamiento de Binah, y está situado en la columna derecha de la misericordia, inmediatamente debajo de Choma. El ángulo de la luz relampagueante, que se emplea para señalar el curso de las emanaciones en el árbol, se dirige hacia abajo, a la derecha, cruzando el jeroglífico, desde Binah, que está a la cabeza del pilar de la severidad, a Chesed, que ocupa la sección media del pilar de la misericordia. Entonces el rayo gira y se dirige horizontalmente a través del jeroglífico en dirección al pilar de la severidad, en cuya sección media está el Sepira Geburah. Hacia abajo y a la derecha se dirige el símbolo de la fuerza de la emanación e indica al Sepira Tifaret, que ocupa el centro mismo del pilar del equilibrio o de la suavidad. Estos 3 Sepirot,
que constituyen el triángulo funcional que tenemos que considerar, y, aunque no pensemos ahondar mucho en su simbolismo hasta que hayamos terminado con nuestra observación esquemática de todo el sistema, será necesario decir lo suficiente como para dar un vislumbre de su significado a fin de que podamos asignarle un lugar en el concepto que estamos tratando de formar. Este concepto es tan vasto e infinito en su colaboración de detalles que si tratáramos de exponerlo en toda su extensión, desde la A a la Z, no lograríamos más que provocar una gran confusión. Su significado solo se revela gradualmente al estudiante conforme cada aspecto va interpretando al otro. Quizás nuestro método de exponer esta enseñanza pueda no ser ideal desde el punto de vista del pensamiento metodizado, pero creemos que es el único que despertará el instinto del asunto en el principiante. Nosotros mismos obtuvimos nuestro desenvolvimiento místico sobre el árbol, y hemos vivido y tenido nuestro ser durante muchísimos años en él, de manera que nos creemos competentes como para transmitir nuestro punto de vista de misticismo cabalístico, tan intrincado, abstracto y voluminoso, y, sin embargo, tan comprensivo y satisfactorio una vez que se lo ha dominado. Antes de entrar a considerar el segundo triángulo del árbol como una unidad, nos es necesario comprender el significado de los sepirot que lo componen. Chesed, Yes, significa misericordia o amor, y también se lo llama Gedula, grandeza o magnificencia, asignándosele la esfera de Júpiter. Geburá, significa fortaleza y también se lo llama Pachat, temor. Se le asigna la esfera de Marte. Tifaret significa belleza y se le asigna la esfera del Sol. Cuando se correlacionan los diversos panteones paganos con las esferas del árbol de la vida, se ve que todos los dioses que han sido sacrificados pertenecen invariablemente a la esfera de Tifaret. Por esta razón se lo llama el centro crístico de la cábala cristiana. Ahora ya tenemos material suficiente como para examinar el segundo triángulo. Júpiter, el regente benefactor y dador de las leyes, está contrabalanceado por Marte, el guerrero, la fuerza ígnea y destructiva, y ambos se encuentran equilibrados en Tifaret, el Redentor. En el triángulo supremo, vemos, del Sépira primario emanando un par de opuestos que expresan los dos aspectos de su naturaleza, Kechma, fuerza y Binah, forma, Sepirot masculino y femenino, respectivamente. En el segundo triángulo encontramos un par de opuestos que encuentran su equilibrio en un tercero, colocado en el pilar del medio del árbol. De esto deducimos que el primer triángulo deriva su significado de aquello que está tras él y que el segundo triángulo deriva su significado de aquello que radia o emana. En el primer triángulo encontramos una representación de las fuerzas creadoras de la substancia del universo. En el segundo tenemos la representación de las fuerzas que gobiernan la vida evolucionante. En Chesed encontramos el sabio y bondadoso rey, el padre de su pueblo, organizando su reino, levantando sus industrias, promoviendo la instrucción y dotándolo de todos los beneficios de la civilización. En Geburá tenemos al rey guerrero, que conduce a su pueblo a la batalla, defendiendo su reino de los asaltos de los enemigos, extendiendo sus fronteras por la conducta, castigando el crimen y destruyendo a los malhechores. En Tifaret tenemos al Salvador, sacrificado en la cruz para la salvación de su pueblo, poniendo así a Geburá en equilibrio con Gedula o Chesed. Aquí nos encontramos en la esfera de todos los dioses benéficos, los dioses solares, que curan y sanan. Y así vemos que las misericordias de Gedula y las severidades de Geburá se unen para sanar a las naciones. Detrás de Tifaret, atravesando el árbol, está Paroquet, el velo del templo, que es análogo, en un plano inferior, al abismo que separa a los tres supremos del resto del árbol. Lo mismo que el abismo, el velo señala una ruptura o laguna en la conciencia. El modo de mentación de uno de los lados del abismo es completamente distinto del modo de mentación que predomina en el otro. Tifaret es la esfera más elevada a que puede llegar la conciencia humana normal. Cuando Felipe pidió a nuestro Señor, mostradnos el Padre, Jesús contestó, el que a mí me ha visto al Padre. Toda mente humana puede conocer a Keter en su reflejo. Tifaret, el centro crístico, la esfera del sol. Paroquet es el velo del templo, que se desgarró en el momento de la crucifixión. Ahora en nuestro examen preliminar llegamos al tercer triángulo, compuesto por los Sepirot Nesach, Had y Yesod. Nesach es la sépira básico del pilar de la misericordia. Had, Yod, es la base del pilar de la severidad y Yesod se encuentra en el pilar medio de la suavidad o equilibrio, en alineación directa con Keter y Tifaret. Así, el tercer triángulo es una réplica exacta del segundo triángulo, en un arco inferior. El significado de Nesach es victoria, y pertenece a la esfera de Mercurio y el significado de Yesod es fundamento, y corresponde a la esfera de la Luna. Si al segundo triángulo se lo puede llamar el triángulo ético, el tercero puede ser denominado triángulo mágico, y si atribuimos a Keter la esfera de los tres en uno, la unidad indivisa, y a Tifaret la esfera del Redentor o del Hijo, podríamos justificadamente llamar a Yesod la esfera del Espíritu Santo, el iluminador. Esta aplicación de la Trinidad cristiana cuadra mejor sobre el árbol que si se la atribuyéramos a los tres supremos, lo que colocaría al Hijo en el lugar de Abba, el Padre, y al Espíritu Santo, en el sitio de Ama, la Madre, lo que provocaría innumerables discrepancias en correspondencias y simbolismos.
En esto podemos ver un ejemplo del valor del árbol como sistema para controlar la visión o la meditación, pues las atribuciones correctas se ajustan perfectamente en el árbol, a través de innumerables ramificaciones del simbolismo, como lo hemos visto al considerar a Vine como la madre, mientras que el simbolismo incorrecto se desintegra y revela sus asociaciones incongruentes a la primera tentativa que se hace para seguir una cadena de correspondencias. Es asombrosa la multitud de ramificaciones concatenadas que pueden seguirse cuando se hacen las atribuciones correctamente. Parecería que solo la extensión de nuestros conocimientos es lo que limita el largo de la cadena que es posible eslabonar lógicamente. Se extiende lo mismo por la ciencia, que por el arte, las matemáticas o las épocas de la historia, va a través de las éticas, de la psicología y de la fisiología. Probablemente fue este sistema de utilizar la mente lo que permitió a los antiguos adquirir sus conocimientos prematuros sobre las ciencias naturales, conocimientos que tuvieron que esperar la invención de los instrumentos de precisión para poder ser debidamente confirmados. También podemos obtener buenas claves para este sistema en los análisis de los sueños que hace la psicología, que podríamos describir como el poder o la facultad de la mente subconsciente para usar o elaborar símbolos. Un experimento muy instructivo es el de tomar una masa confusa de símbolos en la mente y ver cómo pueden irse ajustando, mediante la meditación sobre el árbol elevándose en la conciencia por largas asociaciones concatenadas, como los análisis de los sueños. Nesach es la esfera de la diosa naturaleza, Venus. Jod es la esfera de Mercurio, el dios griego similar al egipcio Tot, señor de los libros de la sabiduría. Al observar su oposición, nos es dable encontrar dos aspectos diferentes representados en ellos, los cuales encuentran su equilibrio en un tercero. Yesod, la esfera de la luna. Entonces vemos un triángulo compuesto por la señora naturaleza, el señor de los libros y la señora de la hechicería. En otras palabras, la subconsciencia y la supraconsciencia se correlacionan en el psiquismo. Todo el que esté familiarizado con el psiquismo práctico sabe que hay tres senderos que llevan a la supraconsciencia: el misticismo de la naturaleza, de la clase embriagadora dionisíaca, que corresponde a la esfera de Venus, de Nesach, y el misticismo intelectual de tipo oculto, que equivale a Jod, la esfera de Tot, señor de la magia. Como se verá, refiriéndose al diagrama del árbol, Tiferet pertenece a un plano superior al de los demás Sepirot del tercer triángulo. Por otro lado, Yesod está muy cerca de la esfera de la Tierra. Se asignan a Yesod todas las deidades que tienen a la luna en su simbolismo, incluyendo a Hécate, con su dominación sobre la magia negra, o Yesod en Asia, como diría un cabalista, con su ciclo de 28 días, corresponde perfectamente con el ciclo reproductivo del ser humano femenino. Si se investigan todos los símbolos de la luna creciente en las diversas mitologías o panteones, se verá que todas las deidades asociadas con ese símbolo son femeninas. En confirmación de nuestro acerto de que el Espíritu Santo corresponde a Yesod, podemos mencionar que MacGregor Mathers dice que el Espíritu Santo es una fuerza femenina, pues en su Kebale Ambal, página 22 dice: generalmente oímos decir que el Espíritu Santo es masculino, pero la palabra ruach, espíritu, es femenina, como se desprende del siguiente pasaje del Sefer Yetzirah: Achat, no Achat, masculino, ruach Elohim Haim, una es ella, el espíritu de Elohim, Elohim, de vida. Y cuando consideramos el pilar del medio con referencia a los diversos niveles de la conciencia, obtendremos otras confirmaciones de este acerto. Finalmente, nos queda por considerar el Sepira Malkut, el reino de la tierra. Este Sepira se distingue de los demás en varios aspectos. En primer lugar, no constituye parte alguna de ningún triángulo equilibrado, sino el receptáculo de todos los demás. En segundo lugar, es un Sepira caído, pues fue separado del resto del árbol por la caída, y las espiras del dragón inclinado que surge del mundo de los cascarones, los reinos de las fuerzas desequilibradas, lo separan de sus demás hermanos. Detrás de la espalda de la reina, la novia del microprosopos, Malkut, levanta la serpiente su cabeza, y se dice que allí es el lugar de los juicios más severos. La esfera de Malkut se extiende hasta los infiernos de los Sepirot adversos, o sean los Clifot o demonios malignos. Es el firmamento donde los Elohim separaron las aguas supremas de Bin, de las aguas infernales de Leviesen. A su debido tiempo consideraremos el significado de los Clifot, pero, como hemos tenido que referirnos a ellos aquí, para poder explicar la posición de Malkut, nos vemos obligados a decir algo para que las explicaciones resulten más inteligibles. Los Clifot, singular, Clifat, mujer inmodesta o prostituta, son los Sepirot adversos o malignos, cada uno de los cuales es la emanación de una fuerza no equilibrada de la correspondiente esfera del árbol de la vida. Estas emanaciones tuvieron lugar durante los periodos críticos de la evolución, cuando los Sepirot no estaban en equilibrio. Por esa razón se los llama los reyes de las fuerzas desequilibradas, los reyes de Edom, que gobernaron antes que hubiera algún rey en Israel, según cuenta la Biblia, o bien, para emplear las palabras del Sepirat Saniousa, el libro de los misterios ocultos, traducción de Mater, porque antes de que hubiera equilibrio el rostro no veía rostro. Y los reyes del antiguo tiempo estaban muertos y sus coronas no se encontraban más y la tierra estaba desolada. Hemos completado, pues, nuestro examen preliminar del árbol de la vida y la colocación de los 10 sagrados Sepirot sobre el mismo. Ya tenemos algunas vislumbres acerca de sus significados y hemos hecho un par de insinuaciones acerca de la forma en qué opera la mente cuando se utilizan estos símbolos cósmicos en las meditaciones. Por consiguiente, nos encontramos en situación de asignar a cada nuevo conocimiento su posición adecuada en el esquema.
Estamos reconstruyendo cuidadosamente el rompecabezas merced al conocimiento de las líneas generales del cuadro. Crowley ha comparado felizmente al árbol de la vida con un fichero en el que cada uno de los símbolos es una envoltura o sobre. Es difícil mejorar este símil. En el curso de estos estudios comenzaremos a llenar estos ficheros y a descubrir las distintas vinculaciones entre los mismos, lo que está indicado por la aparición del mismo símbolo en otras asociaciones. Capítulo 8. Los modelos del árbol de la vida. Los 10 santos sefirot pueden agruparse en el árbol de la vida de diversas maneras. No se puede decir, sin embargo, que un sistema sea correcto y los demás no, porque sirven a diferentes propósitos y arrojan mucha luz sobre el significado de los sefirot individualmente, revelando a la vez sus asociaciones y su equilibrio. También tienen su valor porque permiten que el sistema decimal del árbol de la vida pueda correlacionarse con los sistemas de 3, 4 y 7. La conformación primaria del árbol es de 3 pilares. Al referirse a los diagramas veremos enseguida que los sefirot se prestan fácilmente a esta división ternaria. Vertical porque están arreglados en 3 columnas, las cuales se denominan el pilar de la misericordia, el de la derecha, el pilar de la severidad, el de la izquierda, y el pilar de la suavidad o el equilibrio, el de medio. Antes de seguir adelante debemos aclarar bien el significado de las columnas derecha e izquierda del árbol. Contemplando el diagrama vemos a Binah, Geburah y Hod en el lado izquierdo, y a Choma, Chesed y Nesach en el derecho. Esta es la forma en que vemos el árbol cuando lo utilizamos para representar el macrocosmos. Pero cuando lo utilizamos para representar el microcosmos, esto es, nuestro propio ser, nos ponemos como si dijéramos de espaldas a él, de suerte que el pilar del medio equivale a la espina dorsal y el pilar que contiene a Binah, Geburah y Hod en el lado derecho, mientras que el pilar que tiene Choma, Chesed y Nesach corresponde al lado izquierdo. Estos 3 pilares pueden correlacionarse con el Susumna, Ida y Pingla del sistema de yoga oriental. Es importantísimo recordar esta reversión del árbol de la vida cuando lo usamos como símbolo subjetivo, porque de lo contrario se producirían muchas confusiones. En la obra más valiosa que se ha escrito sobre la Cábala, de Holy Kebal, la Santa Cábala, M.R. Witt, en el frontispicio por razones que bien sabrá él mismo, invierte la presentación usual del árbol, pero puede tenerse la seguridad de que la mayoría de dichas representaciones siempre dan el árbol objetivo y no el subjetivo. Cuando se usa el árbol para indicar las líneas de fuerza del aura, entonces hay que utilizar el árbol subjetivo, de manera que Geburah se correlaciona con el brazo derecho. En todos los casos, por supuesto, el pilar del medio queda siempre en su sitio, en el medio. Se considera al pilar de la severidad como negativo femenino, y al pilar de la misericordia como positivo masculino. Superficialmente podría pensarse que estas calificaciones llevan a un simbolismo incompatible, pero el estudio de los pilares, a la luz de lo que conocemos concerniente a los sefirot individualmente, revelará que las incompatibilidades son puramente superficiales y que el significado profundo del simbolismo es completamente concordante. Se observará también que la línea que indica el desarrollo sucesivo de los sefirot zigzaguea, va de un lado a otro del jeroglífico, y por ese motivo se le ha dado el nombre de rayo relampagueante. Esto indica gráficamente que los sefirot son sucesivamente positivos, negativos y equilibrados. Esta es una representación muchísimo mejor del proceso de la creación, que si las esferas se representaran unas encima de otras en línea recta, porque indica la diferencia de la naturaleza de las emanaciones divinas y sus relaciones mutuas, ya que cuando contemplamos el jeroglífico del árbol, percibimos fácilmente las relaciones existentes entre los distintos sefirot y vemos cómo se agrupan, reflejan y reaccionan unos sobre otros. A la cabeza del pilar de la severidad, la columna negativa, femenina, está Binah, la Gran Madre. Ahora bien, a Binah se le asigna la esfera de Saturno y este es el dador de la forma. A la cabeza del pilar de la misericordia está Choma, el Padre Supremo, una potencia masculina. Aquí tenemos la oposición de la fuerza y de la forma. En la segunda Trinidad tenemos la oposición de Chesed, Júpiter, y Geburah, Marte. Nuevamente tenemos el par de opuestos con el constructivo Júpiter, el gobernador altruista y bondadoso, con la destructividad de Marte, el guerrero y aniquilador del mal. Podría preguntarse por qué una potencia masculina como Geburah está colocada en el pilar femenino. Debe recordarse que Marte es una potencia destructiva, una influencia infortunada según la astrología. El positivo construye y edifica, el negativo desintegra y destruye, el positivo es una fuerza dinámica, mientras que el negativo es una fuerza estática. Estos aspectos aparecen nuevamente en Nesach en la base del pilar de la misericordia, y Hod en la base del pilar de la severidad. Nesach es Venus, el rayo verde de la naturaleza elemental, la iniciación de las emociones. Hod es Mercurio, Hermes, la iniciación del conocimiento. Nesach es instinto y emoción, una fuerza dinámica. Hod es intelecto, pensamiento concreto, la reducción del conocimiento intuitivo a la forma. Debemos recordar también que cada sefira es negativo, esto es, femenino en relación con su precedente, el cual emana y recibe la influencia divina. Por tanto, cada sefira es bisexual como un imán, uno de cuyos polos debe ser necesariamente negativo y el otro positivo. Quizás podríamos explicar mejor el asunto empleando términos astrológicos y diciendo que un sefira en el pilar femenino está dignificado cuando opera en su aspecto negativo y decadente cuando funciona positivamente, invirtiéndose la situación en el pilar masculino. Así,
pues, Binah está dignificado o exaltado cuando produce estabilidad y resistencia, y en decadencia cuando por exceso de resistencia produce agresividad, obstrucción y excrescencias malignas. Por su parte Chesed, misericordia, está exaltado cuando ordena y preserva todas las cosas armoniosamente, pero se encuentra en decadencia cuando la misericordia se convierte en sentimentalismo y usurpa la esfera de Saturno, preservando lo que la ígnea energía de Marte, su opuesto, el Sépira Geburah, debe eliminar de la existencia. Los dos pilares representan, pues, las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza, las activas y las pasivas, las destructivas y las constructivas, las que concretan la forma y la energía que se mueven libremente. Los sefirot del pilar del medio pueden tomarse como representación de los niveles de conciencia y de los planos en los que opera. Así Malkut es la conciencia sensorial, Yesod es el psiquis astral, Tifaret es la conciencia iluminada, o sea, el aspecto superior de la personalidad que se ha unido a la individualidad, que es el estado que constituye realmente la iniciación, la conciencia del yo superior atraída a la personalidad. Es un vislumbre de la conciencia superior que proviene de detrás del velo de Paroquet. Por ese motivo todos los mesías y salvadores del mundo están identificados con Tifaret en el simbolismo del árbol de la vida, porque son los que han traído la luz a la humanidad. Y todos los que traen fuego del cielo, tienen que sufrir, como ellos, la muerte sacrificial en beneficio de la humanidad. Aquí es donde matamos al yo inferior para poder resurgir en el yo superior. Inyasu Morimur, el pilar del medio se eleva a través de Dat, el Sépira invisible, que, según ya hemos visto y también según los rabis, significa conocimiento, captación consciente de acuerdo con la terminología de los psicólogos. A la cabeza de este pilar se encuentra Keter, la corona, la raíz de todo ser. La conciencia, pues, alcanza la esencia espiritual de Keter mediante la realización de Da'at, el que lo lleva a través del abismo hasta la conciencia de Tifaret, a donde es llevada por él, sacrificio del Cristo que desgarra el velo de Paroquet, siguiendo luego a la conciencia de Yesod, la esfera de la luna, y de allí a la conciencia cerebral de Malkut. Así es como la conciencia desciende en el curso de la involución, que es el término aplicado a esta fase de la evolución que lleva del primer manifestado a través de los sutiles planos de existencia hasta la materia densa. Estrictamente hablando, el ocultista debería emplear solamente el término de evolución cuando describe el ascenso desde la materia hasta el espíritu, porque entonces es cuando evoluciona lo que se involucionó en el descenso a través de las sutiles fases del desenvolvimiento. Es obvio que nada puede desarrollarse o evolucionar si antes no ha sido arrollado o involucionado. El curso actual de la evolución sigue la senda del rayo relampagueante o espada flamígera, desde Keter a Malkut en el orden de desenvolvimiento de los sefirot ya descrito, pero la conciencia desciende plano por plano, y solo comienza a manifestarse cuando los sefirot polarizantes se encuentran en equilibrio. De ahí que los modos de conciencia estén asignados a los sefirot que se encuentran en el pilar del medio, mientras que los poderes mágicos corresponden a los sefirot opuestos, cada uno de los cuales se encuentra en el extremo del eje de cada par antagónico. El sendero de la iniciación sigue las espirales de la serpiente de la sabiduría del árbol de la vida, pero el sendero de la iluminación sigue el camino de la flecha que es disparada por el arco de la promesa, Eset, el arco iris de colores astrales que se extiende como un halo detrás de Yesod. Este es el sendero del místico en contradistinción con el del ocultista. Es rápido y directo, libre del peligro de la tentación de las fuerzas desequilibradas que se encuentran en los otros dos pilares, pero no confiere ningún poder mágico más que el del sacrificio en Tifaret y el psiquismo en Yesod. Ya hemos anotado las 3 trinidades del árbol en nuestra exposición preliminar de los 10 sefirot. Vamos a recapitularlo. Ahora para una mayor claridad. Mathers llama a la primera trinidad de Keter, Choma y Binah, el mundo intelectual, a la segunda trinidad de Chesed, Geburah y Tifaret, el mundo moral, y a la tercera trinidad de Nesach, Hod y Yesod, el mundo material. Según nuestro modo de ver, esta terminología es confusa, porque esos nombres no se ajustan en nuestra mente a lo que significan esos mundos. El intelecto es esencialmente la concretación de la intuición y de la captación, y como tal, es un vocablo absolutamente inaplicable al mundo de los 3 supremos. Con la denominación de mundo moral para Chesed, Geburah y Tipare, estamos conformes pues es idéntico con nuestra denominación de triángulo ético. Pero la denominación de mundo material para la Trinidad de Nesach, Hod y Yesod es completamente inapropiada, porque este término es aplicable pura y exclusivamente a Malkut. Debemos tener en cuenta que estos 3 sefirot no son materiales sino astrales. Para esta trinidad propondríamos el término de astral y mundo mágico. No conviene forzar el significado de las palabras y subvertir la significación que les atribuye el diccionario, ni siquiera cuando uno define el uso de ellas, cosa que Mathers tampoco se preocupó de hacer. La esfera intelectual no es tanto un nivel sino un pilar, porque el intelecto, siendo el contenido de la conciencia, es esencialmente sintético. Sin embargo, todos estos términos parecen ser una traducción algo cruda de los nombres hebreos adjudicados a los 4 niveles en que los cabalistas dividen la manifestación. Estos 4 niveles permiten otra reagrupación de los sefirot. El más elevado de ellos es Asilut, el mundo arquetípico compuesto por Keter. El segundo, Briah, llamado el mundo creador, y se compone de Choma y Binah, el supremo Abba y Ama, padre y madre. El tercer nivel es el de Yetzirah, el mundo formativo, compuesto de los 6 sefirot centrales, a saber, Chesed, Geburah, Tifaret, Nesach, Had y Yesod. El cuarto mundo es Asia, el mundo material, representado por Malkut.
Los 10 sefirot se conforman también en 7 palacios. En el primer palacio están los 3 supremos. En el séptimo se encuentran Yesod y Malkut y permite correlacionar la escala decimal de la Cábala con la escala septenaria de la teosofía. También existe una triple división de los sefirot que es muy importante en el simbolismo cabalístico. En ese sistema se da a Keter el título de Ari Campín, el rostro inmenso. Este se manifiesta como Abba, el Padre Supremo, Choma, y Ama, la Madre Suprema, Yin, siendo estos los aspectos positivo y negativo del 3 en 1. Estos dos aspectos diferenciados al unirse, según Mathers, son Elohim, ese curioso nombre divino formado por un nombre femenino al que se ha agregado un plural masculino. Esta unión se realiza en Da'at, el Sefira invisible. Los siguientes 6 sefiras se conforman en Saurampin, el rostro menor o microposopos, cuyo sefira especial es Tiparet. El restante sefira. Malkut suele ser llamado la novia del microposopos. Microposopos es también llamado el rey y Malkut la reina. A esta última también se le llama la madre menor o Eva terrestre, para distinguirla de Binah, la madre suprema. Estos diferentes sistemas de clasificación de los sefirot no se oponen o compiten entre sí, sino que tienen por objeto permitir más que emplean, sean un ternario, como el cristianismo, o un septenario, como la teosofía. Además sirven para indicar las afiliaciones funcionales entre los sefirot mismos. El sistema final de clasificación que debemos notar se encuentra bajo la presidencia de las 3 letras madres del alfabeto hebreo, Aleph, A, Mem, M, y Sin, Esach. Estas 3 letras, según la correspondencia yetzirática del alfabeto hebreo, se atribuyen a los 3 elementos, air, agua, fuego. Bajo la presidencia de Aleph se encuentra la tríada de Keter, en la que está la raíz del aire, reflejándose hacia abajo por intermedio de Tifaret, el fuego solar, hasta Yesod, la radiación lunar. En Bin está la raíz del agua, Mar, la gran mar, reflejándose a través de Chised en Hod, bajo la presidencia de Mem, la madre del agua. En Choma está la raíz del fuego, reflejándose a través de Jebura en Esach, bajo la presidencia de Sin, la madre del fuego. Hay que tener presente estas agrupaciones porque ayudan grandemente a comprender el significado de los sefirot individualmente, en razón de que, como ya hemos dicho en varias oportunidades, cada sefira se interpreta mejor por sus afiliados. Capítulo 9. Los 10 sefirot de los 4 mundos. Ya hemos notado la división de los sefirot en los 4 mundos de los cabalistas, porque este es uno de los métodos de clasificación más empleados por esa escuela y de gran valor cuando se estudia la evolución. Debemos recordar, sin embargo, que el árbol no es un sistema arbitrario de clasificación, porque una cosa haya sido clasificada de una manera en un sistema. Eso no significa que no pueda ser debidamente clasificada bajo otro encabezamiento y en otro sistema. La reaparición del mismo símbolo en diferentes esferas, muchas veces, suministra clave valiosas. Según otro sistema de clasificación, se considera que los 10 santos sefirot aparecen en cada mundo cabalístico sobre todo arco o nivel de manifestación, de manera que así como Ain Safaor, la luz infinita del inmanifestado, se concentró en un punto, que era Keter, operando las emanaciones hacia abajo a través de crecientes gradaciones de densidad. Hasta llegar a Malkut, así también al Malkut de Atzilut se lo considera como si diera origen a Keter de Bria, y así sucesivamente, a través de los planos, el Malkut de Bria da nacimiento al Keter de Yetzirah y el Malkut de Yetzirah al Keter de Asia, y el Malkut de Asia, que es el aspecto más inferior, desborda ya en los Clifot. Sin embargo, se considera que Atzilut es la esfera natural de los sefirot, y por este motivo se le llama el mundo de las emanaciones. En este mundo y solo allí es donde Dios actúa directamente y no por intermedio de sus ministros. En cambio, en Bria actúa por intermedio de los arcángeles, en Yetzirah, a través de las huestes angélicas, en Asia, por intermedio de los centros que hemos denominados chakres mundanos, planetas, elementos y signos del zodiaco. Tenemos, pues, en estos 4 juegos de símbolos, un sistema completo de notación para expresar el modo de operar de cualquier potencia en un nivel dado, y este sistema de notación es la base de la magia ceremonial con sus nombres de poder y también de la magia talismánica y del sistema adivinatorio del tarot. Por esta razón se dice de esos nombres bárbaros de evocación, que no se les puede cambiar ni una letra, porque constituyen fórmulas basadas en el alfabeto hebreo, que es el lenguaje sagrado del occidente, así como el sánscrito es el lenguaje sagrado del oriente. En hebreo, además cada letra es también un número, de manera que los nombres son fórmulas numéricas, y por otra parte, uno de los más intrincados sistemas de matemática metafísica, llamado gematría, está basado en este principio enunciado. Existen algunos aspectos de la gematría que, según nuestros conocimientos, han sido degradados o no sirven para nada, siendo puras supersticiones, pero la idea básica del sistema de matemáticas cósmicas encierra indudablemente grandes verdades e inmensas posibilidades. Utilizando ese sistema se pueden descubrir las vinculaciones de los factores cósmicos. Siempre que se conozca la manera de escribir correctamente los nombres de poder hebreo, porque esos nombres fueron formulados de acuerdo con los principios de la gematría y es esta la que suministra la clave de los mismos. Sin embargo, por fascinante que sea este tema, no podemos ocuparnos de él ahora. En el mundo arquetípico de Atzilut se asignan a los 10 sefirot 10 formas de los nombres divinos. Cualquiera que haya leído la Biblia habrá observado que en ella se menciona a Dios con muchos títulos, como el Señor Dios, el Padre y otras denominaciones. Ahora bien, no se trata,
como se creería, de recursos literarios para evitar repeticiones, sino de términos metafísicos o exactos, gracias a los cuales, según el nombre que se emplea, podemos conocer el aspecto de la fuerza divina en cuestión y el plano en que está operando. Se dice que en el mundo de Bria los poderosos arcángeles son los que ejecutan los mandatos de Dios y les dan expresión. Y en las esferas sefiróticas del árbol en el mundo mencionado se encontrarán los nombres de esos 10 poderosos espíritus. En Yetzirah se encuentran los coros angélicos, innumerables, que ejecutan los mandamientos de la divinidad, y también se encontrarán asignados a las correspondientes esferas sefiróticas, permitiéndonos conocer así el modo y nivel de su operación o funcionamiento. Como ya hemos notado en Asia, ciertos centros de fuerza tienen correspondencias similares. Ya consideraremos todas estas asociaciones cuando lleguemos al estudio detallado de los Sefirot. En la exposición simbólica de los 10 santos Sefirot, en los 4 mundos, hay también otro juego importante de factores que conviene tener en cuenta. Son las 4 escalas de color clasificadas por Crowley como escala real, asignadas al mundo atzilútico, la escala de la reina, asignada al mundo briático, la escala del emperador, asignada al mundo yetzirático, y la escala de la emperatriz, asignada al mundo asiático. Esta clasificación cuaternaria tiene un significado amplísimo en todas las cuestiones cabalísticas, lo mismo que en la magia occidental, que está basada mayormente en la cábala. Se dice que está bajo la presidencia de las 4 letras del Tetragrámeten, el nombre sagrado exotéricamente expresado como Jehová, Dihove. En hebreo, cuyo alfabeto carece de 3 vocales, esa palabra se escribe JHVH, o bien, de acuerdo con el nombre hebreo de cada letra, Yod, Bab, E. Las vocales se indican en hebreo mediante puntos que se insertan dentro o bajo las letras cuadradas de la escritura, la cual se efectúa de derecha a izquierda. Estos puntos vocales fueron introducidos en tiempos comparativamente recientes y las antiguas escrituras hebreas carecen de dichos puntos, de manera que el lector no puede saber la pronunciación de cada nombre por sí mismo, sino que necesita de alguien que lo sepa y se lo comunique. La verdadera pronunciación del tetragramatón es uno de los arcanos de los misterios. A estas 4 letras se les adjudican todas las clasificaciones cuaternarias místicas, y por medio de sus correspondencias podemos descubrir todas sus vinculaciones posibles, cosa importantísima en ocultismo, como veremos más tarde. Hay 4 divisiones cuaternarias importantísimas que encuadran en ellas, permitiéndonos ver las relaciones que tienen entre sí. Son ellas los 4 mundos de los cabalistas, los 4 elementos de los alquimistas, la cuádruple clasificación de los signos del zodiaco y de los planetas en triplicidades, como los usan los astrólogos, y los 4 juegos que forman las láminas del tarot que se emplean en la adivinación. Estas clasificaciones cuaternarias se parece a la piedra Rosetta que dio la clave de los jeroglíficos egipcios, porque en ella había inscripciones en egipcio y griego, y como esta lengua era ya conocida, fue posible descubrir el significado de los correspondientes jeroglíficos egipcios. De cómo se arreglen estos juegos de factores sobre el árbol depende la clave esotérica real de cada uno de esos sistemas de ocultismo práctico. Sin estas claves no tienen base filosófica alguna y se convierten en meras fórmulas literarias y supersticiosas. Por este motivo el ocultista iniciado no quiere saber nada con los adivinadores no iniciados, porque como estos carecen de las claves, todos sus sistemas carecen de valor. De ahí la importancia vital del árbol en el ocultismo occidental. Es nuestra base, nuestro sistema métrico, nuestra obra de texto fundamental. Para comprender un sefira nos es, pues, necesario conocer primeramente sus correspondencias primarias en los 4 mundos, sus correspondencias secundarias en los 4 sistemas de ocultismo práctico mencionados más arriba y todas las correspondencias que podamos reunir, para que el testimonio de muchas pruebas o testigos nos revele la verdad. Esta reunión de correspondencias puede ser ilimitada, porque todo el cosmos, en todos los planos, tiene infinitas correspondencias. Si somos buenos estudiantes de la ciencia espiritual, continuamente iremos aumentando nuestros conocimientos. No podríamos encontrar ninguna comparación mejor que la del fichero de tarjetas ya mencionado. Sin embargo, debemos recordar nuevamente que la cábala es tanto un sistema o método para usar la mente como un sistema de conocimiento. Si poseemos el conocimiento sin haber adquirido a la vez la técnica cabalística de la meditación, no nos servirá de gran cosa. Y en realidad deberíamos decir que no es posible adquirir gran conocimiento hasta haber dominado bien esta técnica mental, porque el árbol de la vida no apela a la mente consciente sino a la subconsciente, en razón de que el método lógico de la cábala es el método lógico de la asociación de los sueños. Pero en el caso de la cábala el soñador es la subconsciencia racias del alma colectiva de los pueblos, el espíritu terrestre. El adepto se pone en comunicación con esta alma de la tierra por medio de la meditación de los símbolos prescriptos. Esto es lo que constituye la verdadera importancia del árbol de la vida y de sus correspondencias. El más elevado de los 4 mundos, Atzilut, el plano de la divinidad pura, es lo que llaman los cabalistas el mundo arquetípico. En la traducción un tanto nebulosa de McMathers, se lo denomina también el mundo intelectual. Pero esta denominación desorienta. Sería intelectual solo en la forma en que ordinariamente entendemos este término, como relativo a la mente, intelecto racional, en lo que respecta al reino de las ideas arquetípicas. Pero estas ideas son completamente abstractas, y solo puede concebirlas cierta función de la conciencia que está absolutamente fuera del alcance de la mente actual tal como la conocemos. Por lo tanto, llamar a este plano el mundo intelectual es desorientar por completo al lector,
salvo que, simultáneamente, aclaremos que por intelectual queremos decir algo completamente distinto de lo que dice el diccionario, lo cual es una manera muy pobre de expresar nuestras ideas. Es mucho mejor conformar un nuevo término con un significado preciso y definido, antes que usar uno antiguo que tenga un sentido confuso, como sucede especialmente en el caso de Atzilut. Para este tenemos un término excelente y ya conocido, arquetipo, que describe exactamente este mundo. Los cabalistas dicen que el mundo de Atzilut está bajo la presidencia del Yod, el nombre sagrado del tetragramatón. De esto podemos deducir enseguida que, cualquier cosa que en otro sistema cuaternario se diga que está bajo la presidencia del Yod, se referirá indudablemente al mundo de Atzilut o aspecto puramente espiritual de esa fuerza o substancia. Entre otras asociaciones de las indicadas por distintas autoridades en la materia están los bastos, del juego de tarot, que corresponden al elemento fuego. Para todo aquel que tenga ya algún conocimiento de la ciencia espiritual resultará evidente que en cuanto a un elemento se le atribuye un símbolo cualquiera nos es dable gracias a él descubrir cosas que de otra manera nos quedarían ocultas porque nos abre todas las ramificaciones de la astrología, y, entonces, podemos descubrir sus afinidades astrológicas merced a las triplicidades del zodiaco y las de los planetas con aquellas. Tan pronto como conocemos que asociaciones zodiacales y planetarias existen, nos encontramos en situación de explotar el simbolismo correlacionado de cualquier panteón, teniendo en cuenta que todos los dioses y diosas de cualquier sistema que la mente humana haya inventado, tienen asociaciones astrológicas. Las historias de sus aventuras no son más que parábolas de la operación de las fuerzas cósmicas. A través de toda esa maraña de simbolismo no podríamos encontrar el camino sin auxilio alguno, pero, si podemos asir el extremo de cada cadena de correspondencias a su respectivo sefira, entonces tenemos ya la clave que necesitamos. Todos los sistemas de pensamiento esotérico, así como también todas las teologías populares, atribuyen la construcción y presidencia de las diferentes partes del universo manifestado a la intervención de seres inteligentes y determinados, que trabajan bajo la dirección de la divinidad. El pensamiento moderno ha tratado de escapar a las implicaciones de este concepto reduciendo la manifestación a una cuestión puramente mecánica. Pero no ha logrado su propósito y ya hay señales bien claras de que no pasará mucho tiempo antes de que se vea forzado a reconocer que la mente es lo que se encuentra en la raíz de toda forma. Los conceptos de la sabiduría antigua pueden parecer crudos desde el punto de vista de la filosofía moderna. De cualquier manera nos vemos obligados a admitir que las fuerzas causales que hay detrás de toda manifestación son, de naturaleza más similar a la mente que a la materia. Dar un paso más allá y personificar a los diferentes tipos de fuerza es una analogía legítima, siempre que nos demos cuenta de que la entidad, que es el alma de esa fuerza, puede ser tan diferente en clase y grado de nuestra propia mente, como nuestros cuerpos son distintos en clase y grado a los cuerpos de los planetas. Estaremos más cerca de una comprensión adecuada de la naturaleza si tratamos de descubrir la inteligencia que se oculta tras ella, al empeñarnos en rechazar que el universo visible tiene una estructura invisible. El éter de que hablan los físicos tiene más parecido con la inteligencia que con la materia. El tiempo y el espacio, tal como lo entienden los filósofos modernos, se parece más a modos de conciencia que a medidas lineales. Los iniciados de la antigua sabiduría no fosilizaron su filosofía. Tomaron cada factor de la naturaleza y lo personificaron, le dieron un nombre y formaron una figura simbólica para representarlo, de la misma manera que los artistas ingleses con su esfuerzo colectivo produjeron el escudo o insignia de Gran Bretaña, una figura femenina con un escudo y la bandera de la Unión, un león a sus pies, el tridente en sus manos, un casco en la cabeza y el mar en el fondo. Si analizáramos esta figura como lo haríamos con un símbolo cabalístico, comprenderíamos que cada símbolo individual que integra el jeroglífico compuesto tiene un significado particular. Las diversas cruces que forman la bandera de la Unión se refieren a las 4 razas que forman el Reino Unido. El casco es el de Minerva, el tridente el de Neptuno, el león exigiría todo un capítulo para explicar su simbolismo. En realidad, un jeroglífico oculto se parece más a un escudo de armas que a cualquier otra cosa, porque en heráldica cada símbolo tiene un significado preciso, los cuales se combinan en el escudo de armas que representa la familia y la filiación del hombre que lo lleva, indicándonos su posición en la vida. Una figura mágica es como el escudo de armas de la potencia que representa. Estas figuras mágicas se forman para representar los distintos modos de manifestación de la fuerza cósmica en sus diferentes tipos y diversos niveles. Se les dan ciertos nombres y el iniciado piensa en ellas como persona, sin preocuparse de sus fundamentos metafísicos. Por consiguiente, para todo propósito práctico son personas, sean lo que fuere realmente. Han sido personificadas y se han construido formas mentales para representarlas en el mundo astral. Estas formas, cargadas de energías son de la naturaleza de los elementos artificiales, pero como la energía de que están cargados es cósmica, son muchísimos más de lo que ordinariamente entendemos por elementos artificiales, por cuyo motivo las asignamos al reino angélico y las llamamos ángeles o arcángeles, según sea su grado. Por lo tanto, un ser angélico puede definirse como una fuerza cósmica, cuyo vehículo aparente de manifestación para la conciencia psíquica es una forma construida por la imaginación humana. En ocultismo práctico, estas formas se construyen con infinito cuidado y se presta la mayor atención a todos los detalles del símbolo, empleándose luego para evocar la fuerza requerida. Todo el que tiene experiencia acerca de su uso, sabe perfectamente que son extraordinariamente efectivas para los propósitos a que están destinadas.
Manteniendo la imagen mágica en la mente y haciendo vibrar el nombre tradicional que se le ha asignado, se obtienen resultados notables. Como ya hemos indicado, es necesario emplear la técnica mental de los cabalistas para sacar algún sentido de la cábala. La formulación de la imagen y la vibración del nombre correspondiente tiene por objeto poner al estudiante en contacto con las potencias que se encuentran en cada esfera del árbol, y cuando se logra ese contacto con las potencias que se encuentran en cada esfera del árbol, la conciencia del estudiante es iluminada y toda su naturaleza vitalizada por la fuerza con que se ha puesto en contacto, obteniendo de esta manera una iluminación notable en la sola contemplación de los símbolos. Estas iluminaciones no constituyen una inundación general de luz, como en el caso de los místicos cristianos, sino una energización e iluminación de acuerdo con la naturaleza de la esfera que haya abierto. Jod, por ejemplo, da el entendimiento de las ciencias. Yesod, por su parte, concede el de las fuerzas vitales y la operación de las mareas. Cuando nos ponemos en contacto con Jod, nos sentimos llenos de entusiasmo y energía para la investigación, mientras cuando nos ponemos en contacto con Yesod penetramos profundamente en la conciencia psíquica y tocamos las ocultas fuerzas vitales de la Tierra y de nuestra propia naturaleza. Pero se trata en ambos casos de experiencias vivientes, y los que saben cómo usar el sistema, conocen, desde luego, el resultado que les da. Si queremos estudiar un sefira, o, en otras palabras, si queremos investigar el aspecto de la naturaleza a que él se refiere, no solamente tenemos que estudiarlo intelectualmente y meditar sobre él, sino que hemos de tratar de ponernos en contacto psíquico e intuitivo con la influencia de su esfera. Para ello debemos empezar por arriba y tratar de ponernos en contacto espiritual con el aspecto de la divinidad, que emanó esa esfera y todo lo que se manifiesta en ella. Si así lo hacemos, las fuerzas pertenecientes a dicha esfera en los niveles elementales pueden desbocarse y causarnos terribles dificultades, pero si partimos del nombre divino mismo, ningún mal puede acontecernos. Habiendo adorado al Creador y sustentador de todo bajo el amparo de su santo nombre en la esfera que estamos investigando, invocamos enseguida al Arcángel de la esfera, ese poderoso ser espiritual en quien personificamos las fuerzas que construyen ese nivel de la evolución y continúan operando en esa esfera de la naturaleza. Pedimos entonces la bendición, suplicando que haga que las huestes angélicas de la misma esfera nos ayuden y auxilien en el reino de la naturaleza en que operan. Cuando hayamos llegado hasta ahí ya deberemos encontrarnos perfectamente sintonizados con la nota clave de la esfera que estemos investigando y estar pronto para seguir las ramificaciones de correspondencias entre ese sefira y sus símbolos semejantes. Si procedemos en esta forma encontraremos que las cadenas de asociaciones son muchísimos más ricas en simbolismo que lo que jamás hubiéramos creído posible, y es porque la mente subconsciente se nos ha despertado y una de sus cámaras se abre completamente a nuestro conocimiento, con exclusión de todas las demás. Las cadenas de asociaciones que surgen en la conciencia deben, pues, estar libres de toda mezcla de ideas extrañas. Primero revisamos mentalmente todos los símbolos que podemos recordar, y conforme se van presentando en nuestra conciencia tratamos de ver su importancia y su papel en los secretos de la esfera que estamos investigando. Pero no debemos hacer ningún esfuerzo violento, porque si nos concretamos sobre un símbolo y lo forzamos, por así decirlo, cerramos las mallas del tenuísimo velo que cubre la mente subconsciente. En estas investigaciones, que, desde cierto punto de vista, parcialmente son meditaciones, parcialmente en sueños, tenemos que trabajar en la frontera que separa lo consciente de lo subconsciente, como para inducir a lo subconsciente a cruzar el umbral y entrar en nuestro radio de visión. Procediendo así, siguiendo las ramificaciones de las concatenaciones, encontraremos que algo parecido a un comentario fluyente de la intuición va acompañando todo el proceso, y una vez que la experiencia ha sido repetida 2 o 3 veces, sentiremos que conocemos a ese sefira en una forma tan íntima al punto de sentirnos allí como en nuestro propio hogar, aunque ese sentimiento sea por completo distinto del experimentado en los demás sefirot. También descubriremos que unos sefirot no son más afines que otros y que obtenemos mejores resultados trabajando con aquellos, pues en los que no nos son afines las cadenas de asociaciones se rompen a cada rato y las puertas de la subconsciencia rehúsan abrirse por más que a ellas llamemos. Uno de nuestros discípulos podía realizar excelentes meditaciones sobre Binah, Saturno y Tiferet, el Redentor, pero no podía, a pesar de sus esfuerzos, hacerlas con Geburah, Severidad y Marte. Nunca olvidaremos nuestra primera experiencia cuando pusimos en práctica este sistema. Estábamos trabajando en el 32º sendero, el sendero de Saturno, uniendo a Malkut con Yesod, que es un sendero muy difícil y traicionero. En nuestro horóscopo Saturno no está bien aspectado y hemos sentido muy a menudo su antagonismo en nuestras empresas. Pero una vez que tuvimos éxito en recorrer el sendero de Saturno y llegamos a hundirnos en la oscuridad azul de lo invisible, hasta que la luna de Yesod surgió en el horizonte coloreado de púrpura y de plata, sentimos que habíamos recibido la iniciación de Saturno y que este ya no era nuestro enemigo, sino un verdadero amigo que, cándido y austero a la vez, nos protegería contra todo error y todo juicio prematuro. Y entonces comprendimos en forma viviente que sus funciones no eran las de un vengador, ni las de un antagonista, sino las del que nos pone a prueba. Entonces lo experimentamos como el tiempo con su guadaña, pero supimos también por qué era llamado en hebreo Sabtai, descanso, porque él se lo da a sus amadas ovejas. Después de esa experiencia el 32º sendero quedó abierto para nosotros, no solamente en el árbol de la vida, sino en la vida, porque las fuerzas y los problemas simbolizados en ese sendero y sus correspondencia quedaron armonizados en nuestra alma.
Estos dos ejemplos demuestran que las meditaciones sobre el árbol forman el sistema más práctico y exacto de desenvolvimiento, especialmente valioso porque es equilibrado, ya que los diferentes aspectos de manifestación están bien destacados y se los van tratando por turno, sin olvidar absolutamente nada. Una vez que hayamos recorrido todos los senderos del árbol, habremos aprendido las lecciones de la muerte y del demonio, así como las del ángel y del sumo sacerdote.